Tahuantinsuyo es el nombre de lo que actualmente conocemos el Incanato o Imperio Inca, el Gran Imperio Inca, una de las, creo que la más grande y extensa civilización precolombina. Y también es el título del nuevo juego editado por Maldito Games en España, por Board and Dice en el resto de casi todo el mundo civilizado casi, y que ha diseñado David Turczi. Y vamos a dar un vistazo, como siempre, sin explicar las reglas. Esto no es un tutorial, este canal no va de tutoriales. Hay gente muy buena que se dedica a hacer tutoriales realmente buenos, y aquí de lo que se trata es de que veáis un poco de qué va el juego, qué sensaciones nos ha dado y, no sé, estas lecturas que a veces podemos o no podemos hacer. En Tahuantinsuyo, nunca sé si lo voy a pronunciar bien siempre, el objetivo de los jugadores es conseguir el mayor número de puntos de victoria para así proclamarse herederos del Sapa Inca, que es el rey o emperador del imperio. Estructurado en una serie de rondas variables, porque va a depender de si se dispara más pronto o más tarde del final del juego, dependerá de esto que tenemos aquí en el mapa, que es la aldea. Al principio de la partida, dependiendo del número de jugadores, vamos a tener una serie de meeples que, por una razón u otra, irán desapareciendo, porque al final de cada uno de los turnos podremos reclutar a los meeples, por arriba o por abajo, dependiendo del recurso que paguemos, y cada vez que se realice una acción de conquista, ahora daremos un vistacillo, irán pasando a la parte de bajas. Cuando la aldea se vacía, se celebra un festival, después del festival se acaba la partida y el jugador que tenga más puntos de victoria, pues ganará. Y ya está. No. Como siempre, no voy a explicaros todas las reglas del juego, pero sí me gustaría hacer un apunte que creo que es interesante. Muchas veces en el arte en general, en la literatura, en el cine, en la pintura, en los cómics, de los que soy ávido lector, y en los juegos de mesa, los autores y diseñadores tienen como ideas, obsesiones sobre las que van trabajando en sus diferentes diseños. A ver si hablamos de los juegos de mesa. Pasó con la tetralogía de los puntos de acción, compuesta por la trilogía de la máscara y el Torres, de Kramer y Kiesling. Pasa con Daniel Tascini y sus juegos con dados. Siempre está dándole vueltas a ver qué puede hacer con los dados y cómo la selección de acciones va afectando a las decisiones que toman los jugadores en función de los resultados de los dados. Y David Turczi nos trae un nuevo worker placement, como ya hizo en Anachrony, que le ha dado como una vuelta a la selección de tareas que suponen o de acciones que suponen los worker placement, haciendo que el jugador ya no solo tenga que elegir un número de tareas limitadas por las, digamos, habilidades de sus trabajadores, sino también podía crear tareas, con lo cual pues le daba un giro bastante chulo a la mecánica. En Tahuantinsuyo parece que quiere llegar un poquito más allá. Tenemos el tablero este, que a mí personalmente me gusta bastante, aunque hay gente que lo ha criticado un poco, en el que tenemos una cantidad de tareas que nacen a partir de la colocación de un trabajador en uno de los espacios designados con los símbolos de Dios. Esa colocación la haremos o bien pagando oro, que nos va a permitir colocar el trabajador donde queramos, o utilizando cartas de Dios, que son estas cartitas de aquí, que según el símbolo de la carta de Dios que juguemos, pues podremos colocar el trabajador en un sitio determinado. Esa es una de las 4 posibles acciones que tenemos en cada uno de los turnos. Esa acción consume todo nuestro turno. Luego tenemos 3 acciones más, de las cuales podremos realizar 2. Una es mover nuestro sacerdote, lo tenemos aquí, en la cima de la colina. Otra es poder robar cartas de Dios, otra es poder robar cartas de ejército. Y de esas 3 acciones, si no recuerdo mal, nos queda reclutar, que es otra acción. Tenemos la otra acción, que es poder reclutar nómadas de esta parte del tablero. Se me olvida algo porque una de las cosas que tiene este juego es esta pedazo de hoja de ayuda, en el que tenemos pues todas las acciones. Básicamente es un resumen de reglas bastante
bastante bueno, que se le puede achacar como un defecto al juego, pero ahora hablamos de eso. La cuestión es, tenemos 4 posibles acciones. Colocar el trabajador en el tablero y realizar las tareas, que ahora lo vemos, que nos consume todo el turno. Y luego otras 4 acciones, o sea, son 5 acciones, colocar el trabajador, 4 acciones más, de las cuales tenemos que elegir 2 diferentes para poder acabar el turno. Y al finalizar nuestro turno tenemos la opción también de reclutar esto. De esas 6 acciones diferentes nacen, si no recuerdo mal, 14 outcomes diferentes. Y ahora vamos allá. La regla de colocación del trabajador es, como he dicho, muy sencilla. Descartas un oro de los recursos que hay. Tenemos oro, piedra, patatas y maíz. El oro nos sirve como comodín y nos sirve para colocar trabajadores. Descartas un oro y colocas el trabajador donde quieres. Descartas una carta de Dios y según el símbolo que descartas, colocas el trabajador en el tablero. Al colocar el trabajador en el tablero, podemos realizar una acción, podemos realizar una tarea, vamos a diferenciar, una tarea de las 3 que hay adyacentes a él. Por ejemplo, colocando este amarillo aquí, tenemos 3 tareas a seleccionar. Coger patatas, son 3, coger 2 piedras o robar 2 cartas de ejército, quedarnos una y descartar la otra. Hasta ahí es un worker placement normal. La cuestión es, los meeples no son, y lo son super meeples. Como en la mayoría de worker placement, lo hacen todo. No tienen restricciones. Pero una de las vueltas que da la mecánica, da el género Turtzi en este juego, es que si, como por ejemplo pasa aquí, al colocar un trabajador, tenemos trabajadores de su mismo color adyacentes a las tareas a las que está adyacente el trabajador que acabamos de colocar, poder realizar más tareas, siempre en grupos de 3. Las tareas que siempre realices tendrán que ser diferentes. Si tenemos solo un meeple adyacente, tendremos 2 tareas. Si tenemos 2 meeple adyacentes, 3 tareas. Si tenemos 4 meeple adyacentes, pues 5 tareas. Pero siempre tenemos que ser de 3 en 3. No podremos repetir hasta que realicemos un ciclo de 3. Con lo que, pues, la cosa pues, hace bastante snowballing. Aparte de eso, los mismos meeples, por según su color, tienen unas habilidades u otras. Los amarillos nos permiten hacer una acción extra si es el primer bichito que colocamos, aparte de bajar el coste de la bajada de la colina, porque aquí no se sube, que es lo que a priori parece que vayas a hacer, no, aquí bajas. Aquí bajas a través de la ladera y eso tiene un coste en patatas, dependiendo de dónde está tu sacerdote. Los blancos, que son sacerdotes, nos permiten, cuando los colocamos, pagar una patata y tener una acción más, y aparte robar cartas. Los azules, si se colocan en un símbolo azul, nos dan una acción más. Los verdes, igual. Y los rojos, cuando los colocamos, podemos quitar un trabajador adyacente que no sea rojo. Y son muchas reglas. Sí, son un montón. Para ser un worker placement son un montón de reglas. Luego también tenemos que tener en cuenta, como he dicho, el coste de bajada, que se puede ver reducido por la acción de construir escaleras que los jugadores van construyendo alrededor. Bueno, y esto es solo la acción de vamos a construir, o vamos a recoger cosas. Porque todo eso que hacemos, que es pues, construir escalinatas que nos da puntos de victoria y para reducir los costes, o recoger patatas que nos van a servir luego para pagar los costes de tener cartas en la mano, o los costes de bajada, o recolectar maíz, que nos va a servir para poder jugar cartas en la conquista, o subir en el templo, o poder construir edificios, porque tenemos 2 tipos de edificios. Edificios de producción, que son estos de aquí, y edificios, no sé, de acción pasiva, que son estos de aquí, que nos sirven, pues, unos, los de acción pasiva, para que cuando realicemos una acción o se dispare una condición, tengamos ciertos beneficios, o que en muchos casos nos sirven para que un recurso sea comodín de otros o un meeple sea comodín de otros. Todo esto, que cuando lo explicas es así un poco raro de explicar, cuando estás explicando la partida, tiene relación con lo que puedes hacer después, que es una de las otras 4 acciones que puedes hacer que tienen que ser diferentes a las otras 3, que es mover tu sacerdote en el sentido de las flechas en la cima de la colina. Esa es otra decisión que tienes.
Si decides no colocar trabajador y pagar tu turno, una de tus posibles acciones es mover el sacerdote. Cada una de las casillas, que puedes mover hasta 2, en las que el sacerdote se puede mover, puede suponer una acción o no. Puede suponer mover el sacerdote y realizar la acción que figura en la casilla, o coger uno de oro. Si coges uno de oro, pues ya está, no haces la acción y punto. Pues te aseguras tener un recurso para poder construir estatuas, que ahora hablaremos de ellas, o para poder tener un comodín y poder lanzar a tu trabajador donde haga falta. Si decides realizar la acción, tenemos 5 opciones diferentes. Una es conquistar, que eso se hace con las cartas de ejército, que nos sirve para ir conquistando uno de los 4 grandes territorios de los que se formaba el Tahuantinsuyo, que básicamente lo que significa 4 lados, o 4 regiones, que son las 4 regiones en las esquinas del tablero, que nos servirá para conseguir recursos y, si conseguimos mayoría, pues para conseguir puntos de victoria en cada uno de los festivales. Tenemos también la acción de refrescar, porque los edificios de producción se agotan y las cartas de ejército se agotan también. Cuando las utilizamos podemos refrescarlas pagando el coste de refresco. Podemos hacer ofrendas en el templo pagando maíz para subir en el templo y conseguir puntos de victoria y recursos. Podemos producir con todos nuestros edificios y podemos también adorar en el templo sacrificando las estatuas que hemos construido previamente. Y eso es otra acción. Otra acción es robar cartas de Dios, otra acción es robar cartas de ejército, y otra acción, como he dicho, es robar meeples de la aldea, siempre que no violes el máximo de 2 meeples al final del turno. Contado así, y tan rápido, porque sabéis que no me gusta contar reglas, dices, bueno, pues un worker placement más. ¿Por qué lo reseñas? Primero, porque David Turczi me parece un diseñador muy interesante, ya lo he dicho en más de una ocasión, he reseñado más de un juego suyo, y en el especial que hicimos de los 100 de la BGG, pues lo puse bastante bien, y el resto de compañeros pues también lo teníamos en bastante buena consideración, y me parece que la vuelta que le da al género es más que interesante, en muchos aspectos. El primero es cómo se juega la colocación de trabajadores en sí misma. Habitualmente, cuando tú colocas un trabajador en un worker placement habitual, estás bloqueando opciones para otros jugadores. Estás evitando que un jugador, pues, no sé, en el viticulture produzca vino. En el agrícola, que se lleve las 4 maderas que hay en el carromato antes que tú. Y suele ser un juego de bloqueo, de ir cortando opciones al resto de jugadores. En Tahuantinsuyo eso está. Tú, al colocar un meeple en un símbolo, a no ser que te lo quiten con un guerrero, que es el meeple rojo, estás bloqueando esa combinación de acciones en ese sitio en concreto, que a medida que va avanzando el juego, pues te interesará ir viendo más hacia abajo, que es donde están las acciones más poderosas, que ahora veremos una que me parece de las más interesantes. Pero también estás abriendo la posibilidad de que las acciones que hagan posteriormente tus oponentes sean mejores, o no por mejores, sino redundantes y por lo tanto más poderosas, de mayor efectividad. Si yo coloco un meeple azul aquí y hago una acción de las posibles que hay, pero mi oponente en su turno coloca su otro meeple azul aquí, puede hacer 2 de las 3 acciones posibles, con lo cual esa colocación seguramente, aunque no sea lo más optimal posible, o sí, seguro que es mucho más beneficiosa, considerando el coste de colocación con los beneficios que pueda obtener. Con lo cual me parece un giro bastante interesante. Es no sé, tomando una referencia, era como en el Euphoria, cuando colocas en una de las plantas de producción, colocas un dado y cuanto más alto es el resultado de los dados colocados, sin importar del jugador que sean los dados, mayor es la producción de esa planta. Pues aquí funciona un poco igual. Tú cierras una posibilidad, pero estás abriendo la posibilidad de que el siguiente jugador pueda realizar más tareas, en cuanto habitualmente solo podrías hacer una. Y es algo bastante interesante.
En función a eso, y es algo que me parece que está hecho divinamente en el juego, es que hay muchas acciones que hacen que otros jugadores sean partícipes de la acción que tú realizas. Cuando, por ejemplo, en la tarea comprar telas, porque tenemos una especie de minijuego puzzle, que es montar un tapiz, pero previamente tienes que comprar telas. Cuando tú compras telas, puedes elegir de las 3 telas superiores que hay en la pila de telas, y eliges. Las que no te quedes, pasan al resto de jugadores, que pueden decidir comprarlas a un precio mucho más caro de lo que compras tú, pero tienen la opción. Con lo cual, si han estado previendo y acumulando el maíz suficiente como para poder comprarlas, pues van a participar también de tu acción. Es como también, no sé, voy a hacer una review en la que voy a hacer referencia a otros juegos. Es en Twilight Imperium, cuando tú disparas tu acción de personaje, del papel que has elegido, la acción secundaria puede ser disparada por estos jugadores. Que está muy bien porque, por una parte, vas nivelando el juego y por otra parte vas evitando un poco el downtime, que yo tenga que esperar a que toque este turno para ya hacer cosas. Pues lo que haces es, dependiendo de la acción que tú hagas, pues tendré que esperar o no. Y podré participar y podré coger el hilo de lo que tú estás haciendo. En relación a eso, cuando hacemos la acción conquistar, de aquí arriba, el resto de jugadores también pueden conquistar. A diferencia del jugador activo, que puede hacer 2 conquistas en su turno, el resto de jugadores solo pueden hacer una, pero pueden hacerla. Pueden continuar jugando al juego de mayorías que se monta en las esquinas, en las regiones de las esquinas. Cuando sacrificamos estatuas para subir en el templo, con la acción de sacerdote, el resto de jugadores también pueden sacrificar estatuas. Tú puedes avanzar 3 casillas, pero ellos podrán avanzar una, con lo cual es más difícil dispararse. Cuando activamos edificios, el resto de jugadores también pueden activar edificios. Me parece que Turchi aquí intenta 2 cosas. Por una parte, que la colocación de trabajadores no sea un cutthroat en el cual no vas a poder hacer cosas porque yo las he hecho antes que tú, sino tú no vas a poder colocar tu trabajador aquí, pero te estoy abriendo la puerta a que tu siguiente trabajador del mismo color que acabo de colocar sea más eficiente que el mío. Y es algo realmente curioso. Yo voy a poder conquistar más que tú, pero tú tienes la opción de evitar que yo me dispare en esta estrategia. Yo voy a poder construir mi tapiz de una forma más económica, es un puzzle curioso, ahora veremos la acción de comercial, que es la que tiene que ver con él, pero tú también podrás coger mis obras, y yo tendré que elegir qué tapices me quedo en función de los que me vienen a mí bien, tendré que rechazar aquellos que no pueda colocar o no me venga bien quedármelos, y qué tapices voy a pasar de ti para que a ti no te vengan bien. Con lo cual hace un poco así de draft curioso. Respecto a los tapices, que tienen su mini puzzle en el cual tú tienes que colocar y el siguiente tapiz que coloques no puede tener el mismo patrón, porque tú puedes tener infinitos tapices. Los tapices son filas de estas fichas. Pues 2 tapices con el mismo patrón no pueden coincidir. Y tu objetivo al final es intentar hacer que coincidan los diferentes símbolos como fichas de dominó. Que los símbolos coincidan en cada uno de los extremos del tapiz que vas montando. Porque al realizar la acción de comerciar, te llevas los beneficios de todos los símbolos que coincidan en las diferentes telas, que te puede dar un boost bastante fuerte, porque te da puntos de victoria, te da recursos, puedes, por ejemplo, como en este caso, puedes pagar 1 de oro y avanzar 1 en el templo, que es una fuente de recursos de puntos muy interesante. ¿Qué es lo bueno del juego? Que esa acción, que es bastante poderosa, está bajo del todo de la colina, con lo cual el coste de llegar a esa acción es muy caro. Y tendrás que haber construido previamente un tapiz que sea lo suficientemente interesante como para poder realizarla. Y me pierdo. Porque hay tantas cosas que me gustaría contar, como tantas reglas tengo que contar y explicar cuando enseño a alguien a jugar este juego. Y ese tal vez es el mayor defecto, que pierdo mucho tiempo en explicar cómo se juega el juego y las 3-4 reglas que se me olvidan siempre, que luego tengo que volver a consultar. Como por ejemplo el hecho que antes de comprar un edificio puedes descartar una carta de Dios para renovar uno de los edificios y así ver si puedo conseguir algo. Como el hecho de que las cartas de ejército tienen impresas en él recursos
que puedo utilizar cuando me haga falta ese recurso. O que cuando bajo una colina, una escalera reduce en 2 el coste de bajar la colina. Y que si la escalera es de un oponente, el oponente gana 2 puntos de victoria. Y que los nómadas se reponen. Y que me acuerde siempre de coger un bichito de la aldea cuando hago una conquista para ponerlo en las bajas. Y que cuando subo en el templo no me llevo los puntos de victoria, solo me llevo los recursos, que los puntos de victoria son en el festival. Y es una de las cosas que más he visto que han criticado online y no online. Y es verdad, tal vez se podría explicar de otra manera, o tal vez se podría haber pulido de otra manera. Que eso no significa que Tawatinsuyu resulte un juego no completo, incompleto, como sacado con prisas. No, me parece un juego muy bien diseñado. El problema es que muchas veces buscamos la familiaridad en aquello que hacemos, tendemos a beber siempre las mismas bebidas, el mismo tipo de bebidas, comer el mismo tipo de comida, ver el mismo tipo de películas, leer el mismo tipo de libros, jugar al mismo tipo de juegos, que no son cómodos, o estamos buscando siempre la super novedad, aquello que cambie y sea revolucionario. Cuando cogemos un juego que a priori no se debería ser familiar, pero empieza a dar pequeños giros, y hace algo que no es muy habitual en los euros, como meter excepciones o pequeñas reglitas que interrumpen el flow habitual de las reglas, sí es verdad que nos resulta incómodo de aprender, y seguro que de enseñar también. Y de reseñar también. Porque si tengo que ponerle un defecto a este juego es eso, las pequeñas reglitas que se te pueden olvidar muy fácilmente. Tal vez necesitas 4, 5, 6 partidas para naturalizar esas excepcionalidades. Pero, dicho el contra, el mayor pro que tiene Tawatinsuyu es que procura hacer que un juego de colocación de trabajadores, en el cual habitualmente siempre hemos tenido que tomar la opción menos óptima cuando otro jugador ha tomado antes que nosotros la opción más óptima, nos permita que aun sin tomar la combinación de tareas que nosotros realmente desearíamos hacer porque la ha hecho otro jugador o porque resulta muy cara, tenemos la opción de hacer muchas más tareas tomando la opción menos óptima. Que claro, me oigo decirlo y suena súper raro, pero una vez lo juegas y le das la oportunidad real, quiero decir, no puedes jugar una partida a este juego y decidir si te gusta o no te gusta. No puedes jugar tampoco 2 partidas y decir si te gusta o no te gusta. Es un juego que necesita partidas. Al igual que pasó con Tekkenu, que era un juego que necesitaba 4 o 5 partidas tal vez para empezar a pillarle el flow, y aún así no se le pilla aún del todo. Tawatinsuyu me da la impresión que es lo mismo. Necesitamos tener muy claro cómo funciona la distribución de tareas, cómo funciona la colocación de meeples y cómo podemos reaccionar a esa colocación, cómo podemos aprovechar cada una de las habilidades especiales de los trabajadores. Después, teniendo en cuenta el cálculo constante que tenemos que hacer, que es verdad que es bastante peñazo, de cuánto cuesta colocar un trabajador en función de la posición de tu sacerdote, que es 0, 1, 3, 0, 2, 5, que encima es que los números no son iguales, pero bueno, tienes que, al final lo interiorizas, y si no, pues te miras esta hojita, que no cuesta nada, y ya está. Y ya está. Porque la sensación de juego, tengo que decir, para ser un juego tan abstracto, que perfectamente podría haber sido uno de los mejores Nicias que se hubiesen publicado, si lo hubiese publicado Nicia, si se quisiera hacer un worker placement de estos, en el que dice, voy a coger esta mecánica, voy a darle una vuelta, voy a hacer algo original, cada vez Nicia lo hace menos, pero alguno por ahí hay, hubiese sido lo que he dicho, el mejor Nicia, probablemente del mundo. Y Turchi coge un poco ese espíritu de voy a dar una vuelta diferente a una mecánica que está perfectamente asentada, que tenemos como todo el mundo muy interiorizada, y voy a ver qué puedo hacer con ello. Como también pasó con el Keyflower, que tú, a medida que estabas adquiriendo los setas de ciudad, estabas abriendo la posibilidad de que otros jugadores pudiesen realizar esa acción. Que bien, que tú te llevabas a los jugadores a cambio, o sea, los trabajadores a cambio, pero ahí estaba. Aquí lo que haces es, al colocar un trabajador, hago que puedan hacer más tareas. O al realizar ciertas acciones, estoy abriendo la posibilidad
de que el resto de jugadores compitan conmigo en esa estrategia determinada. Que es otra cosa que me gusta mucho del juego. No puedes ir solo a una estrategia. No puedes decir, no, yo voy a dedicarme solo a conquistar, porque la conquista es lo que me va y se me va a dar infinitos puntos de victoria. Bueno, o no. O voy a ir a por estatuas, porque es verdad que construir una estatua da infinitos puntos de victoria, da 9 puntos de victoria hacer una estatua grande. Pero es que para llegar a hacer una estatua, joder, tienes que conseguir bastantes recursos que no son tan fáciles de conseguir. Y así continuamente. Es un juego que te obliga mucho a diversificar cómo vas, pues eso, colocando, consiguiendo tus recursos en el primer nivel, que es el barato, para después bajar al segundo nivel, una vez ya has conseguido cierta constancia en el flow de las patatas, por ejemplo, que es lo que hace falta para bajar, para poder bajar al segundo nivel, que es donde empiezo a producir este edificio que quiero, o empiezo a construir mi tapiz, para después poder bajar al tercer nivel, que es donde tengo las mayores opciones de construir estatuas y comerciar y activar mis tapices y enchollarme a recursos y puntos de victoria. Está de moda, parece a veces, meterse con esta gente, con Taschini y con Turchi. El Tekkenu lo han vilipendiado, yo lo defiendo, y Tawati Insuyu, pues tampoco lo están poniendo excesivamente bien. ¿Es el mejor juego del mundo? Pues no. El mejor juego del mundo para mí es Twilight Imperium. ¿Es un mal juego? En absoluto. ¿Es un gran juego? Yo creo que sí. Si has jugado a muchísimos juegos de colocación de trabajadores y estás muy familiarizado con la mecánica, Tawati Insuyu puede ser un soplo de aire fresco, huracanado, porque te desmelena un poco, porque todo aquello que tú dabas por sentado en lo que supone un juego de colocación de trabajadores, pues no se da. Y tal vez eso es lo que nos incomoda como jugadores. Que cosas que esperamos que no sean familiares, que podamos pillar pronto, que el clic sea rápido y digas, ah, vale, bien, esto va de esto. Y lo utilizo porque se parece a esto. Nos moleste. Y a veces molesta. Pero si no intentamos, o los diseñadores no intentan innovar y hacer cosas que aunque sean familiares, resulten nuevas, o intenten experimentar y hacer cosas nuevas, pues chico, ¿para qué publicamos juegos? Pues estaríamos jugando al Kailus desde siempre, o yo qué sé, o estaríamos jugando al Dominion, en lugar de jugar a deck buildings bastante interesantes, que ahora pues se obligan a un par que molan bastante. Y básicamente es esto. O sea, como siempre, no es un canal de te explico las reglas y te cuento cómo opino, sino te cuento qué opino. Y que es lo que me parece realmente interesante. Y Tawati Insuyu me parece un juego lo suficientemente interesante como para que lo probéis mínimo 3 partidas. ¿Qué diréis? Es que para jugar 3 partidas puedo jugar a algo que ya conozco. Sí. Pero a mí de pequeño no me gustaban las berenjenas, hasta que no las probé no me di cuenta que estaban deliciosas. Para mi gusto, a mí me gustan. Tawati Insuyu, si no lo pruebas, no sabes si te va a gustar. Y si lo pruebas solo una vez, tal vez en tu paladar te suene tan diferente que no sepas apreciar las cosas tan buenas que puedo ofrecer en tu mesa. Y hasta aquí la reseña de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.